veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Hola, buenos días, Domingo. Estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy he traído a un señor que se llama Javier Ortega, que nos ha hecho un libro sobre la historia del cine. Se me dirá que de historias de cine, que hay muchas, que no te dicen cosas nuevas, en mi opinión. Este sí tiene algunas cosas nuevas que decir. Y como cada semana procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy encantado de estar con vosotros. Pues venga, ya vamos. La expresión cinema proviene del griego kinema, que significa movimiento. La importancia del cine en nuestra cultura va más allá del componente del escapismo. Para mí ha sido siempre, aparte de un arte, una válvula de escape. Explícanos esto. Bueno, a ver, el cine casi, como decía también José Luis García, es una especie de vida paralela, que tenemos una vida de repuesto, ¿no? Y realmente lo de dejarlo simplemente en una fórmula de escapismo, de diversión, de ocio, pues la verdad que se queda muy corto a estas alturas. Hemos visto a estas alturas de la historia del cine que el cine es capaz de erigirse en un arte tan potente o quizá más que muchos de los anteriores. ¿Por qué dices que el cine no tuvo nunca un único progenitor? La semilla está en Platón, en su mito de la caverna con las sombras. Sí, porque realmente no se puede decir que haya una paternidad absoluta. Es cierto que los hermanos Lumière pasan por ser los creadores del cine tal y como lo conocemos hoy, pero sin una serie de invenciones previas que se produjeron con antelación, y desde luego si nos remontamos, como decías tú, a Platón y a su caverna, sin una serie de invenciones, de pequeños pasos que tecnológicamente fueron dando lugar a lo que finalmente conoceríamos como el cine actual, pues realmente no se habría producido ese prodigio, ¿no?, de la imagen en movimiento. Giambattista Della Porta crea la cámara oscura y proyecta exteriores. Esto viene del siglo XVI, cuando en el siglo XVII estaba Kirchner, que inventa la linterna mágica. O sea, aparte tenemos a Giambattista Della Porta como segundo. Si el primero era Platón, ¿no? Efectivamente. Sí, la idea de Platón es conceptual, tiene una influencia enorme a nivel filosófico, a nivel teórico, en muchas personas que en un momento determinado van a intentar desarrollar lo que finalmente no, lo que podemos decir que se acerca más al cine tal como hoy lo conocemos y previamente a los Lumière es la linterna mágica. Y no olvidemos también las sombras chinescas, que son también un producto de esa vocación impenitente del ser humano por proyectar una imagen en movimiento. A partir de ahí, de esa imagen en movimiento, se van a ir desarrollando pues sus siguientes historias. Sin embargo, la luz de patente se desató en la última década del siglo XIX, aunque la invención acudió a la mente de los Lumière, que su aparato era el más perfecto, pero luego tenemos que entender que Méliès fue el primer empresario que vio el negocio y Lumière no se lo creía. ¿Es así esto? Sí, es muy curioso. Tú sabes que el libro básicamente intenta poner el foco sobre ciertas circunstancias un poco anecdóticas o curiosas, y muchas veces la anécdota es más reveladora casi que la teoría, ¿no? que la teoría con letras de molde, ¿no? Y es curioso cómo los Lumière no tenían en un principio ninguna confianza en su invento. Se puede decir que la primera persona que realmente se da cuenta de las posibilidades comerciales que tenía ese nuevo medio es precisamente Méliès. Y en función de eso, él genera pues una gran industria, podemos decir, para la época y para sus medios, que rueda sin parar infinidad de películas, entre ellas aquel mítico Viaje a la Luna que hemos tenido ocasión de ver infinidad de veces y que obviamente no tiene los efectos digitales de la actualidad, pero que consigue transmitir toda la emoción de lo que era un viaje a la Luna. Tenemos que decir que el cine nació como atracción de la barraca de feria. Sí, en un primer momento es eso, es básicamente una invención muy parecida a cualquier otra de las proezas, de las cosas que se veían en los circos ambulantes que había entonces, en la barraca de feria. Era una cosa exótica, llamativa,
y que producía sobre todo perplejidad, también hilaridad a veces en un primer momento, perplejidad por ver pues eso, que un tren se aproximaba o se encaraba hacia los espectadores. Pero esa fase pasa relativamente pronto y empiezan a surgir los primeros creadores, los primeros artistas, las primeras personas que se dan cuenta que a partir de esa invención se pueden hacer cosas muy importantes. Griffith, habido lector de novelas de Dickens y Tolstoy, fue contratado por Mutual Films para dirigir 2 películas. Griffith era norteamericano, ¿no? Sí, Griffith es un personaje curioso porque está en la historia del cine con letras de molde, como antes decía, y debe estar porque es, digamos, la persona que en primer lugar crea o genera una cierta gramática cinematográfica. Él consigue, digamos, diseñar lo que van a ser los signos de puntuación de ese nuevo medio. Al mismo tiempo que hay que decir que era una persona, digamos, execrable moralmente, ¿no? Por cuanto era un racista acérrimo, una persona que realmente, si uno ve esa joya del cine que es El nacimiento de una nación, su película más importante, pues se da cuenta que está ante una persona de otro tiempo, también hay que decir, porque no podemos jugar a Griffith con los cánones de hoy, pero en cualquier caso, ideológicamente dejaba mucho que desear, podemos decir. La Noche Americana es la primera película que, digamos, tenía truco, ya que se puso un filtro para que pareciera de noche, aunque uno de los recursos más unidos en los años 40 y 50 lo constituyen las transparencias. Sí, las transparencias se van a extender hasta prácticamente principios de los años 60 y es un tipo de truco que se utiliza tanto que, a pesar de que se suele notar con mucha facilidad, es el ejemplo prototípico de transparencia es esa imagen de las personas que van conversando dentro de un coche y se ve claramente que los movimientos de la parte trasera no tienen nada que ver no son reales, digamos, es una proyección y eso es lo que se conoce como transparencia. Bueno, pues esas transparencias eran tan habituales en el cine de esas décadas que realmente, a pesar de lo poco perfeccionado de ese truco visual, lo cierto es que el espectador ya lo asumía perfectamente. Era algo que se veían muchísimas en cada película y al final estaban perfectamente integradas en la gramática, digamos, cinematográfica. Charles Spencer Chaplin y Fred Karma, ¿se les puede decir que fueron los primeros actores? Bueno, Chaplin es el primer comediante que consigue trascender lo que era el género de la comedia, ¿no? Chaplin introduce la realidad en el cine cómico de entonces, porque el cine en sus comienzos fue básicamente cómico, era un cine, lo que se llama el slapstick, ¿no? Es decir, un cine donde veíamos personajes bomberos que intentaban apagar una casa en llamas y salvar a la heroína, y de en medio pues se producían a lo mejor peleas con tartas de nata, etcétera, esa comedia muy física. Y Chaplin aterriza en ese mundo desde Estados Unidos, se planta en California y, sin embargo, él se da cuenta de que se puede hacer algo que vaya mucho más allá. Y consciente también de sus orígenes, Chaplin había tenido una infancia muy misérrima, una infancia mucho peor que humilde, pues introduce eso en el cine de entonces, consiguiendo al mismo tiempo hacer que el espectador se ría y disfrute de lo que está sucediendo en la pantalla. Y a partir de ahí genera pues sátiras que van mucho más allá y además de mostrar ese mundo de Dickens en el que él había crecido, pues se permite el lujo pues de criticar la guerra, como el caso de Armas al hombro, donde hace un alegato antibelicista y aparece el mismísimo Kaiser de entonces, etcétera, etcétera. Yo creo que es el gran genio que pone el cine en su dimensión de arte que tiene ya hoy en la actualidad totalmente consagrada, digamos. El pequeño Charlie le llamaron Chiquilín como la marca de galletas. Suena raro cómo no los demandaron por el uso del nombre sin permiso. Sin embargo, Murnau, porque era el amanecer del cine, estrenó Nosferatu, que tú dices que pasó sin pena ni gloria. Sí, Murnau destaca en Europa, como muchísimos de los grandes creadores de entonces, es un talento absoluto y rápidamente Estados Unidos lo capta. Y la primera película realmente importante que hace, con un presupuesto ya considerable, en Estados Unidos es su obra maestra, Amanecer. En Amanecer lo que hace Murnau
es dar un paso adelante respecto a la gramática básica que había generado en su momento Griffith. Y realmente es autor de unas obras maestras incontestables, porque no está solamente Amanecer o la que tú citabas, Nosferatu, sino que tiene otra película sensacional que se llama El Último. La desgracia es que en un accidente de coche falleció muy pronto, entre rumores de que, bueno, de que estaba con otra persona en ese coche y que, bueno, estaban haciendo cosas que quizás no eran propias de la conducción. Pero eso ya forma parte de la leyenda. Lo cierto es que es uno de los grandes genios de la historia del cine. Cabe preguntarse el porqué de la eclosión del cine americano comparado con el que se hacía en Europa. Yo personalmente pienso que allí se vio como un gran negocio y se invirtió dinero, y aquí era una cosa que era como un pintor. La gente no invierte en pintores ni en escultores. Totalmente de acuerdo. Era otra manera de verlo. Es cierto que los americanos tienen esa facilidad, o los estadounidenses, de sacarle punta a cualquier cosa, de ver el negocio, y lo vieron. Pero hay que decir también que se produce un hecho histórico curioso. En el libro lo detallo bastante, como es el hecho de que el ascenso del nazismo en Europa, primero en Alemania, pero luego con su expansión a través de la Segunda Guerra Mundial, va a originar una auténtica diáspora de artistas, de grandes creadores, que eran cineastas muy formados en el cine europeo y que tienen que irse a Estados Unidos huyendo de esa amenaza nazi, y van a encontrar allí las oportunidades que les faltaban en Europa y el caldo de cultivo para hacer grandes obras, ¿no? Los americanos ponen a su servicio una industria espectacular, y ahí llega un momento en esos finales de los años 30 y principios de los 40 donde realmente se puede decir que la constelación de talento y de astros que se dan en el Hollywood de entonces es algo que no se ha vuelto a repetir. Rusia le sirvió para hacer propaganda a los bolcheviques, con Lenin al frente, poner final al zarismo y ensalzar el comunismo. Los rusos sacaron mucho partido del cine, lo que no sé de dónde sacarían las máquinas, las harían ellos. Sí, bueno, lo que tuvieron es muy buenos talentos también. En la historia del cine hay otro gran nombre, es Eisenstein, el creador del acorazado Potemkin. Hay muy buenos cineastas en esa primera época, y el comunismo, el socialismo de Rusia, la verdad es que era muy consciente de las posibilidades que tenía el cine como medio de propaganda de sus tesis, ¿no? Y realmente Stalin en concreto era un ferviente cinéfilo, veía muchísimas películas, también era un gran aficionado a la música. Lo que ocurre es que no siempre sus gustos coincidían con lo que hacían los artistas rusos de entonces, y eso dio lugar pues a alguna purga, como ya sabemos, entre ellos, o a alguna situación un poco, no llegó a ser una purga, pero sabemos que el compositor ruso Shostakovich, que fue compositor de algunas bandas sonoras muy interesantes y también de óperas y conciertos, pues bueno, realmente vio su carrera pues casi truncada durante algún tiempo. Pero Rusia, al igual que la Alemania nazi, fue muy consciente. Goebbels fue un ferviente aficionado al cine, fue muy consciente del poder que tenía ese nuevo medio para congregar la atención y la adhesión de las masas. Toda la filmografía de Orson Welles constituye una ácida reflexión sobre el poder ciudadano que exhala a Shakespeare en cada fotograma, según tú. Sí, absolutamente. Recordemos que Welles se forma en el teatro, concretamente él tenía una compañía de teatro, el Mercury Theatre, donde logró adaptaciones de Shakespeare de tremenda calidad para la época, y donde congregó a muchos de los actores y actrices que luego rodaron con él en sus primeras películas. Y realmente Welles es un seguidor fiel, es un epígono, digamos, de Shakespeare, y está presente, por supuesto, en el Ciudadano Kane de una forma muy destacada. Es una película que sin duda os hubiera gustado al bardo de Stratford-on-Avon. Pero es que luego sigue siendo así. Uno puede ver cualquiera de sus otras grandes películas, Sed de Mal, y por supuesto las adaptaciones shakespearianas al uso, como Macbeth, Otelo, etcétera, y realmente no dejó de ser siempre un intérprete de Shakespeare. Lo que ocurre es que lo hace con una intensidad y con una capacidad fuera de lo común. Yo creo que una de las grandes películas del siglo XX es Campanadas a medianoche. Es una de las últimas películas que dirige Orson Welles, y
precisamente rodada en España y producida por Emiliano Piedra, y es un compendio de lo mejor de la obra de Shakespeare. Es un magnífico adaptador de Shakespeare. Akira Kurosawa pasa a ser el cineasta en Nippon más aclamado en Occidente. Esto sí que ha sido verdad, porque Nagisa Oshima y otros cineastas han hecho una película y no se ha vuelto a hablar más de ellos. Sin embargo, Kurosawa, ¿podemos decir que es el más europeo? Sí, es el cineasta más internacional que tiene Japón, hasta tal punto que en el propio Japón de entonces, de mediados de los 50 y hasta bien entrados los 60, Kurosawa empieza a ser un tanto denostado en el propio Japón porque se considera que es un cineasta, digamos, demasiado occidental. Sus películas en muchas ocasiones son objeto de remake en Estados Unidos. Está el caso de Los Siete Samuráis y Los Siete Magníficos, o de la propia Rashomon, que es una película que luego dirige o adapta Martin Reed con Paul Newman en 4 ocasiones, si no recuerdo mal. Pero es un cineasta que está muy influenciado por John Ford, por el gran maestro del western, y a partir de ahí hace un cine que se entiende que sea considerado muy occidental, porque realmente lo es. La forma es más occidental casi que oriental. Hay una película que me atrevo a recomendar a tus oyentes, Román, que no es demasiado conocida, se llama El infierno del odio, en su estreno español, digamos, se puede encontrar con relativa facilidad, y es una película que probablemente sea el mejor thriller jamás rodado. Es una película japonesa que puede ver cualquier espectador de hoy, de 2023, en nuestro país o en cualquier otro, con una facilidad enorme. Lo que quiere decir que era un cineasta universal, tenía una manera de dirigir y de montar las películas muy occidental. A partir del fin de la Primera Guerra Mundial, el cine se ha convertido en un fenómeno de masas y salen diferentes géneros. O sea, diríamos, antes no había géneros y a partir de la guerra tenemos western, comedia, terror, etcétera, ¿no? Efectivamente, un poco siguiendo lo que tú comentabas anteriormente, de esa capacidad que tiene Estados Unidos para generar un negocio, ellos se dan cuenta de que al espectador le gusta saber de antemano lo que va a ver, ¿no? Y empiezan a diseñar los géneros de una manera absolutamente concienzuda. Entonces nos encontramos con las películas de género negro, donde hay productoras que destacan especialmente sobre otras, la Warner sobre todo, también la RKO, del mismo modo que Metro-Goldwyn-Mayer pues le da al espectador musical y la comedia, sobre todo el musical, como una forma de escapismo, ¿no? Y los géneros pues persiguen eso, ¿no? Que el espectador sepa que va a ver una película de tal o cual cuña y por lo tanto no se va a sentir decepcionado con el producto que va a encontrar, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a crear equipos de trabajo que son especialistas en cada uno de los géneros. Hay algunos directores que tienen la capacidad de desenvolverse muy bien en los distintos géneros y los grandes estudios los van pasando de un lado para otro, pero la preferencia general era que hubiera artistas, creadores que tuvieran una marca muy consolidada en cada uno de los géneros. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Anthony Mann, que empieza como director de cine negro, lo es durante muchísimo tiempo y luego ya muy avanzada su carrera da el salto al western, por ejemplo, ¿no? Pues eso era muy habitual. El cine surrealista y Luis Buñuel, en mi opinión, este señor tiene varias etapas. La de México no tiene nada que ver con la española. Yo creo que es un señor que se le ha mitificado mucho, porque las películas mexicanas para mí son infantiles, en mi opinión. Bueno, ahí disentimos un poco. Quizás son infantiles algunas de ellas, o más. Entiendo perfectamente a qué te refieres. Hay algunas muy naif, con tramas muy sencillas y un poco bobaliconas, eso es cierto. Pero dentro de eso también es verdad que consigue en México algunas películas muy notables. Por ejemplo, Los Olvidados es una grandísima película que retrata pues un mundo del lumpen y de la delincuencia callejera, juvenil, pues es un manifiesto que sigue siendo perfectamente vigente a día de hoy. Tiene grandes películas y en el ámbito estrictamente del surrealismo, pues El Ángel Exterminador también es una gran película. Fíjate que yo donde disiento más de la entronización, podemos decir, de Buñuel, es en la etapa francesa, en la etapa final, donde creo que él es muy consciente del tipo de películas que se esperan de él y hace unas películas
El discreto encanto de la burguesía, etcétera. Son películas ya un poco amaneradas. Algo de esto le pasó también a Fellini, el italiano. Son directores que son lo que yo llamo directores de festivales. Son tan premiados en ciertos festivales que a partir de ahí el siguiente festival espera de ellos más de lo mismo. Y eso al final acaba empobreciendo y empequeñeciendo al creador. Según tú, Buñuel era más un cineasta portentoso. Tú lo pones de portentoso. Bueno, lo que sí es cierto es que Buñuel es un director, siempre nos fijamos mucho en esa faceta del surrealismo, etcétera, pero Buñuel domina el arte de hacer cine muy bien. Recomiendo también encarecidamente a quienes no la hayan visto que vean la versión que hace o la adaptación del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, de la novela. Es una historia que se ha llevado al cine muchas veces, pero probablemente nadie lo ha hecho con la precisión y con la calidad con que lo hizo Buñuel. Y ahí el surrealismo no está presente para nada, apenas hay algún pequeño eco, digamos, pero básicamente es una película realista por los cuatro costados, está rodada con capital norteamericano y, como digo, era un hombre que dominaba muy bien la técnica del cine y era un director admirado por otros de los grandes por esa capacidad técnica que tenía. Por ejemplo, el propio Hitchcock confesó muchas veces estar muy influido por la obra de Buñuel. Yo creo que en el caso de Buñuel estamos ante un director que podría haber hecho más grandes películas de las que realmente hizo y que se queda un poco a medio camino en su obra, pero que indiscutiblemente tenía un grandísimo talento para el cine. Hemos de pensar que la Fox inventó los noticiarios. Dicen que fue la precursoria del Nodo. ¿Es así esto? Sí, en gran medida la Fox va a diseñar esos informativos muy breves que se emiten en las programaciones de programa doble de aquella época y que son fundamentalmente películas breves, muy cortitas, que pretenden avivar la moral, levantar la moral del ciudadano, la ciudadana norteamericana en tiempo de guerra. Hay que recordar que incluso grandes directores muy consagrados como el propio John Ford o William Wyler fueron reclutados para rodar en pleno frente, ahí está el caso de Ford con la batalla de Midway, por ejemplo, documentales destinados a ensalzar la presencia del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos estuvo muy reticente a intervenir en esa guerra hasta que se produce el bombardeo de Pearl Harbor, pero a partir de ahí cambian las tornas por completo y para, digamos, concienciar a la población de la necesidad de afrontar aquel desafío, se ruedan esos noticiarios que se rodaban muchísimos y se proyectaban siempre antes de cada largometraje de entonces. Hollywood vendía sueños, una mercancía capaz de burlar todas las fronteras y vendía sueños. Otra vez lo dices, parece un verso esto. Hollywood vendía sueños. Sí, es la gran factoría de sueños. Y realmente, ¿hasta qué punto ha moldeado Hollywood lo que es nuestra cultura, no solo la occidental, también la oriental, porque esas películas se veían en todo el mundo, se siguen viendo en todo el mundo. Ahora quizá algo menos, el imperio, digamos, de Hollywood o la omnipotencia de Hollywood ha decaído mucho con respecto a lo que era en aquella época, pero ya ha forjado todo un imaginario colectivo, está en la imaginación, en los sueños de miles y millones de espectadores. Es decir, crea mitos, genera iconos, Marilyn, Humphrey Bogart, Tarzán, etcétera, y son imágenes imborrables que van a conformar un poco incluso lo que es toda nuestra sociedad y nuestra manera de consumir productos. El merchandising de las películas es un derivado más de esa factoría de sueños. Los asesinatos se daban en la vida real. Fatty sería juzgado por homicidio por matar a Virginia Tape. Es así esto, ¿no? Sí, es así. Es un caso verdaderamente muy doloroso. Las estrellas de aquella época realmente pues, vivían tanto al margen de la ley. Los grandes estudios intentaban encauzarlas, intentaban que en sus orgías, en sus francachelas, la cosa no se saliera de madre.
Sin embargo, a veces eso no ocurría, a veces se producían desgracias como la que ha citado Fatih Arbuckle, que era un cómico que competía abiertamente con Chaplin en su momento, pues mató, se puede decir claramente que mató a una persona y a una chica y en una de aquellas orgías, y la industria del cine intentó taparlo todo lo que pudo, y cuando se dio cuenta de que el escándalo ya era inexorable, pues lo que hizo es desprenderse de Fatih como si fuera un Kleenex, simplemente, ¿no? Porque realmente la opinión pública ya había dictado veredicto en torno a él. Y para ir acabando, la llegada del cine sonoro suscitó, no obstante, un enconado debate en los círculos intelectuales, pero no hablas de que fue la ruina para muchos artistas que venían del cine mudo. Sí, bueno, no sé si lo digo en el libro, pero es verdad que hay muchísimos que no pudieron adaptarse al nuevo medio, en cierta manera. Y hay algunos que incluso no es que no pudieran, es que se resistieron de manera empecinada. El caso de Chaplin, que rueda Luces de la ciudad, un largometraje completamente mudo, salvo la banda sonora musical, ya en pleno auge del sonoro. Bueno, como pocos podemos decir el caso de John Gilbert, que fue la pareja de Greta Garbo en el cine y en la vida real. Realmente no tenían voces adecuadas y lo que funcionaba muy bien en el medio sin sonido, en el cine silente, pues al introducirse los diálogos aquello se convertía en una cosa muy distinta. Es lo que también Stanley Donen y Gene Kelly van a reflejar en Cantando bajo la lluvia, que además de ser un grandísimo musical, tiene ese carácter de una obra que describe perfectamente cómo fue ese tránsito tan traumático del cine mudo al sonoro. Bueno, pues muy bien, hasta aquí. Es una historia realmente sobre el cine, muy bien documentada, que la puede leer todo el mundo y tendrá una gran información sobre el séptimo arte, que en mi opinión no es el séptimo arte, sino que es el primero. Leer Historia del cine de Javier Ortega, editorial Almuzara. És fantàstico. Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.